Relatos del poder. Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt vivió en un periodo turbulento de la historia de América, en la mitad de la época de su gran expansión industrial. Trabajadores inmigrantes fueron llegando de Europa para hacer ferrocarriles, perforar minas, manejar factorías y poblar las ciudades de la Nueva América. Pero a 80 millas de la ciudad de Nueva York, en el valle de Hudson, todo esto tenía que parecer muy lejano. Allí la familia Roosevelt podía llevar la vida de la burguesía campesina. Franklin Roosevelt nació en Hyde Park en 1882 en medio de un confort más efectivo que formal. La política formaba parte de la familia. Su primo era el presidente Theodore Roosevelt. El joven Franklin se casó con la sobrina del presidente, Eleanor, una chica no bella, pero sí de carácter. Iba a ejercer una gran influencia en la carrera de Franklin, rivalizando con la de su madre Sarah. Sarah se apegaba a las viejas formas. Eleanor prefería el mundo del servicio público y de la política. Franklin entró en la política como subsecretario de Marina con Woodrow Wilson y poniendo su capacidad al servicio de los demócratas, el partido que él iba a dirigir y remodelar. Roosevelt se afanó en preparar la Marina y su previsión se vio justificada cuando en 1917 América entró en guerra. Roosevelt se encontró en el mismo centro de los problemas. Apoyó la controvertida política de Wilson en la Conferencia de Paz de París y estuvo de acuerdo con su jefe en que América debía formar parte de la recién creada Liga de Naciones. Wilson volvió a América para hacer la campaña de su política, pero el esfuerzo arruinó su salud. En 1920, Roosevelt se presentó como candidato demócrata a la vicepresidencia, comprometido con la política en favor de la Liga de Wilson. Pero los americanos no querían ser cruzados. No deseaban verse involucrados con la vieja Europa. Normalidad era el lema. Los demócratas quedaron fuera. Roosevelt se vio de nuevo como un ciudadano corriente, practicando la ley, cultivando amigos políticos, viendo cómo crecía su familia. Esperaba su oportunidad. Pero su futuro político se presentaba incierto. El pueblo americano estaba resuelto a disfrutar los años 20. Roosevelt preferían disfrutar al aire libre. Mientras América bailaba, Roosevelt estaba a punto de enfrentarse a una gran prueba de carácter. En el verano posterior a las elecciones, la familia pasó un día de fiesta practicando uno de sus favoritos paseos en barca en la fría costa de Nueva Inglaterra. Roosevelt cogió frío. Se presentó la polio. Nunca más iba a poder andar. El buen humor continuó mientras Roosevelt luchaba por recuperar la salud. Rehusó contemplarse a sí mismo como un inválido. Su madre habría preferido que se retirara de la vida pública, pero Eleanor le incitó a que no la abandonara. Fue su victoria más importante. Las curativas aguas del Warm Springs podían sostener su esperanza, pero no podían hacerle caminar de nuevo.
En 1924 consiguió una breve aparición en la política. Roosevelt apoyó a Al Smith como candidato demócrata en la elección presidencial. Al Smith no consiguió la nominación, pero Roosevelt volvió a la política. Eran los felices años 20 de las acrobacias, la ley seca y el gangsterismo. En 1928 llegaron otras elecciones. Esta vez el pueblo americano eligió al prestigioso ingeniero y hombre de negocios republicano Herbert Hoover, el símbolo exacto de la seguridad en sí mismo. La gente confiaba aún en los negocios. El demócrata Roosevelt consiguió su primer éxito político. Llegó a ser gobernador del estado de Nueva York. Desde su mansión de gobernador en Albany iba a proyectar su grata imagen en la escena política nacional. Pero estaba en 1929 y la prosperidad que Roosevelt deseara para sus conciudadanos iba a acabarse. El bienestar no había afectado a la totalidad de la economía. Los granjeros habían quedado fuera de la corriente. Ahora, lo que quedaba de la prosperidad de la década se reveló de pronto como una ilusión, como el castillo de naipes de la especulación financiera, en gran parte peligrosa, mucha de ella fraudulenta. Wall Street cayó en el pánico y quebró. Toda la economía del país se tambaleó y cayó en el colapso. El número de los sin trabajo creció amenazadoramente. Las colas de parados aumentaron. Las chabolas llamadas burlonamente hoverbills rodeaban las ciudades. Los conflictos laborales se hacían más enconados. Era la oportunidad de los demócratas, también la de Roosevelt. Sus amigos seguían animándole para la presidencia. En 1932, la Convención Democrática se reunió en Chicago para elegir un nuevo candidato a la presidencia. Franklin Delano Roosevelt fue un fuerte competidor, pero había rivales poderosos. Roosevelt consiguió la nominación. En un gesto sin precedentes fue a Chicago para aceptar la nominación en persona, desmintiendo los rumores acerca de su escasa salud. Pero la nominación era solo el primer paso. La campaña electoral contra Hoover fue cuidadosamente planeada y la lucha muy dura con el usual sensacionalismo. Hollywood y Will Rogers entraron en acción. Me dirán ustedes qué hace aquí un actor de películas del oeste. No lo sé, pero sí puedo decirles que es más fácil manejar caballos que electores. El núcleo de los argumentos de Roosevelt fue el fracaso republicano para hallar salida a la depresión. The present leadership in Washington stands convicted, not because it did not have the means to plan, but fundamentally because it did not have the will to do. Roosevelt había profetizado correctamente. Los resultados le dieron una decisiva victoria. Ya estaba dentro. Fue presidente electo.
meses entre la elección y la toma de posesión de Roosevelt. Unos terribles meses de invierno. 13 millones de parados. El socorro local estaba agotado. La totalidad del sistema bancario nacional, corazón de la economía del país, se hundió rápidamente. Cuando Roosevelt se aposentó en la Casa Blanca, 2/3 de los bancos de la nación fueron cerrados por decreto. Más importante que la acción era la necesidad de devolver la confianza. Es el momento de decir la verdad, toda la verdad, francamente y valientemente. Nadie debe rehusar enfrentarse con las condiciones en que vive nuestro país hoy, porque esta gran nación resistirá como siempre lo ha hecho y será próspera. Su discurso inaugural fue un aviso para aquellos que no habían creído en el significado de lo que había dicho. Porque habrá de emplear toda su fuerza en la situación crítica que vivimos y que lo es de emergencia. No nos apartaremos de nuestro curso en el cumplimiento de nuestro deber. Pediré al Congreso todos los instrumentos legales necesarios para afrontar la crisis, así como a todos los poderes ejecutivos a fin de emprender la guerra contra la crisis. El nuevo tratamiento de Roosevelt había comenzado. Una nueva tarea recayó en el gobierno. Fueron creados nuevos departamentos. Se incorporaron hombres nuevos. Parecía una incruenta revolución. La prohibición se desvaneció sin pena para nadie. La regulación de la economía no era suficiente. Roosevelt vio que el pueblo tenía que participar directamente. Proyectos de nuevas viviendas, nuevos edificios federales, ambiciosos programas de carreteras. Muchos jóvenes fueron reclutados para trabajar al aire libre en planes de repoblación forestal. Roosevelt disfrutaba con estas cosas. Pero América era, en primer lugar y sobre todo, un país industrial. No podía permitirse el encono entre capital y trabajo si se quería impulsar la recuperación. En contra de una creciente oposición, Roosevelt apoyó una nueva legislación en beneficio de las uniones sindicales. Para aquellos que no saben leer los signos de los tiempos y la propia historia de América, ellos negarán al trabajador cualquier poder efectivo para unirse y tratar de conseguir una vida decente y alcanzar cualquier tipo de seguridad. Son ellos y no el mundo del trabajo. Son los cortos de vista los que amenazan este país, porque esa aspiración del trabajador nada tiene que ver con la dictadura ni con el establecimiento del miedo y del odio como emociones dominantes de la vida del hombre. El símbolo central del nuevo trato era el poder, poder en todas sus formas. Para el común de la gente, desde luego, aquellos fueron grandes días, días de esperanza, pero también tenían sus sombras. El nuevo trato no dio a los americanos una total seguridad social. Solo estableció los meros fundamentos para un estado de bienestar. Y sin ninguna duda, resolvió el paro. Los realistas de la economía se recobraron rápidamente de sus temores en la época de la depresión y reputaron las reformas de Roosevelt innecesarias, inconstitucionales y comunistas. Los nuevos demagogos soñaron con el liderazgo de los desvalidos. Roosevelt no se ligaba a ningún dogma ni se preocupaba por la coherencia. Cambiaba de consejeros y de sistemas. Cada aparición pública suponía un gran esfuerzo y tenía que ser cuidadosamente estudiada. Estaba disminuido por su incapacidad física. No podía caminar sin ayuda. Era difícil viajar por el país y hablar directamente con toda la gente que él hubiera deseado. Su tarea tenía que ser sedentaria. Era el hombre en la Casa Blanca. Pero la ciencia vino en su ayuda. Tenía a su disposición un nuevo recurso apenas explotado anteriormente con propósitos políticos: la radio. El Roosevelt del nuevo trato fue una presencia porque era una voz. Las conferencias de prensa fueron importantes y más aún las charlas junto a la chimenea. En ocasiones Roosevelt usaría estas charlas para atraerse el apoyo público para un particular aspecto de su programa.
En otros momentos solo aspiró a crear una atmósfera de confianza para fortalecer sentimientos de dedicación moral y aún religiosa. Y será bueno recordar que esta América nuestra no es el producto de un solo credo, raza o clase. Nosotros, los que tenemos fe, no nos podemos permitir el caer unos sobre otros. Y esta condición de nuestro espíritu es el compendio para todos de la necesidad de permanecer juntos. No nos han llegado en estos días grandes cosas para nosotros como no sea el resurgimiento de la fe, del espíritu religioso que alcanza los hogares de cada uno y que remueve las esperanzas de hombres y mujeres para retornar a la creencia en la divinidad y en su voluntad de servir a ellos y al mundo. La propia fe religiosa de Roosevelt era muy simple, la fe de su época y de su familia. La familia significó mucho para él. La cívica, Eleonor, su madre, hijos, nietos. Como presidente tuvo algunos fallos porque no era un administrador nato. Papeles y archivos no significaban demasiado. Trabajó haciendo uso del cerebro de otros hombres, haciendo jugar a unos contra otros y no concediendo a nadie su total confianza. Aún en días de fiesta, no se olvidaba de la política. No estaba amargado por su condición física y nunca abandonó su primitivo amor por el mar y los deportes marinos, navegando y pescando en alegres excursiones. De estas expansiones pudo extraer la moral del pescador. Me alegra mucho verlos a todos. Es estupendo verlos volver, pero no me agrada demasiado decirles que estoy de vuelta. Siento muchísimo tener que haber vuelto, porque mientras que yo lo he estado pasando muy bien fuera, también lo han pasado ambas cámaras de este Congreso. Bien, de cualquier modo, les deseo que hayan disfrutado de las mismas oportunidades que yo, porque he tenido unas vacaciones formidables y regreso con las grandes lecciones que he recibido de barracudas y tiburones. No importa, soy un muchacho fuerte. Necesitaba ser firme. Había otra clase de tiburones. En Washington, el Tribunal Supremo había aprobado parte de la legislación inconstitucional de Roosevelt. Se enfrentaba a otras dificultades. Algunos de sus primeros consejeros le habían abandonado. Varios de sus antiguos amigos le criticaban duramente. Pero las críticas ignoraban el hecho de que Roosevelt era algo más que el caballero con la sonrisa del que ha vencido. Era un político duro, decidido a conservar el poder. Vosotros y yo sabemos que todos los instrumentos de la prosperidad, granjas, viviendas, automóviles, servicios sociales, han sido incrementados grandemente desde 1933. Y que si antes éramos insolventes, hoy somos solventes. A los 4 años de Roosevelt como presidente, el orden antiguo consiguió una nueva oportunidad en las elecciones. Los republicanos habían encontrado un nuevo representante en Al Landon, gobernador de Kansas. Hubo una dura campaña. Vamos a enfrentarnos a un poderoso enemigo, pero vamos con la confianza de que no podemos perder. No se trata de conseguir más o menos votos. Roosevelt tuvo una victoria aplastante. El nuevo trato había sido mantenido, si no en la mente de los intelectuales, sí en el corazón del pueblo. Su segundo discurso inaugural fue una nueva llamada a la acción. Pero es el momento de la acción. Una acción a la que este país está tan acostumbrado que hablarle de esto no es hablarle de nada nuevo ni que les sea desconocido. Entraremos de nuevo en acción como tantas otras veces hemos hecho. Pero no iba a haber progresos. La nueva política había terminado. Acontecimientos de fuera estaban alcanzando a América. En Alemania, Hitler, los nazis. América iba a darse cuenta de que no podía mantenerse al margen de la historia. Mussolini llevó la guerra a África. Había guerra en el lejano oriente. Guerra civil en España.
En esos años, ¿qué hizo Roosevelt? Pronunció discurso tras discurso, cada uno afirmando que América tenía que entrar en acción, pero todos muy vagos en cuanto a la acción que debía tomarse. ¿Era Roosevelt demasiado cauto? ¿Demasiado lento para reaccionar ante el peligro exterior? ¿Demasiado respetuoso con el arraigado aislacionismo de los americanos? ¿O estaba tomándose tiempo? ¿Reconoció en su interior que la guerra era segura? ¿Que América no podía quedar fuera? Cuando el horizonte se fue ensombreciendo, sus presagios se hicieron más hondos. Tomaremos cualquier medida para evitar ser envueltos en la guerra. Estamos en contra de todos los que quieran vernos sumidos en la guerra. América odia la guerra. América aspira a la paz. América está terriblemente comprometida en mantener la paz. Pero, ¿qué significa la búsqueda de la paz? ¿Más discursos? ¿Más conferencias? ¿Más promesas de paz? ¿Más pedazos de papel? El mundo no daba tiempo para averiguarlo. Hitler invadió Polonia. Francia e Inglaterra declararon la guerra a Alemania. Cayó Polonia. Roosevelt ayudó a las democracias. Se prometió más ayuda. Pero América no estaba aún en pie de guerra ni empeñada en un vasto rearme. Mientras Europa entraba en la guerra, las cosas todavía parecían normales en América. Our acts must be guided by one single hard-headed thought: keeping America out of this war. Era más fácil decirlo que hacerlo. Hitler atacó de nuevo y Francia cayó en manos de los nazis. Roosevelt reconoció ahora que el ritmo de la ayuda se debió haber aumentado. La industria americana debe producir material de guerra en muy superior escala. Si todos pueden sucumbir, América sola debe prepararse para la guerra. Como en otros países, los jóvenes deben alistarse en el servicio militar. 2 millones de hombres se alistaron en un día. Y os digo que si seguimos así, el destino es nuestro, porque el destino sois vosotros. Pero aún había límites para lo que podía hacerse. Roosevelt se acercaba al final del segundo periodo de su mandato y ningún presidente había sido elegido una tercera vez. Roosevelt vio que no tenía alternativa. Aunque muchos podían considerarlo como una mera prueba de su desaforada ambición, pero aunque fuera nominado, no estaba seguro de vencer. Tenía que tomar en consideración a un recién llegado, el republicano Wendell Willkie. Ambos candidatos prometieron mantener al país fuera de la guerra. La campaña fue muy dura. La victoria de Roosevelt no fue tan arrolladora como 4 años antes, pero había vencido. Se encontraba seguro en el mando. No había necesidad de contemporizar. Podía exhortar a los americanos para mayores esfuerzos. Es necesario que pongamos a contribución todos nuestros esfuerzos, porque ellos quieren controlar los gobiernos de Europa, África, Australia y aún dominar en todos los mares. Y nos compete a nosotros que esto no ocurra. Tenemos que desplegar todos nuestros esfuerzos en esta emergencia, porque es una emergencia peligrosa y crítica. Por el momento, América era un aliado no beligerante de las fuerzas que luchaban contra el hitlerismo. Al ayudar a Gran Bretaña, los americanos entraron de lleno en la batalla del Atlántico. Resultaba inútil el envío de suministros si iban a ser enviados al fondo del mar durante el camino. Se necesitaban patrullas. El ataque de Hitler a Rusia alteró totalmente la fisonomía del conflicto. Si Rusia podía encajarlo, la guerra podía ganarse. Era el momento para que Roosevelt entrara en un escenario más amplio. En agosto de 1941, en una reunión secreta fuera de las brumosas costas de Terranova, Roosevelt, mandatario de una nación nominalmente en la paz, se entrevistó con Winston Churchill, conductor de la guerra en Gran Bretaña.
En la Carta del Atlántico sentaron las bases para la paz mundial. Fue la primera de otras famosas reuniones. Roosevelt y Churchill se apreciaban y querían, pero ¿realmente se hallaban tan cerca como creían estarlo? Churchill quería mantener la tradicional e imperial gloria de Gran Bretaña. Roosevelt acariciaba el sueño utópico de un mundo sin imperios. Cada uno sospechaba de los motivos del otro, no sin razón. Roosevelt regresó a América para enfrentarse a la explosión. Pearl Harbor. Mr. Vice President. Señor vicepresidente, presidente del Congreso, miembros del Senado. Ayer en Pearl Harbor, los Estados Unidos de América han sido vilmente atacados por las fuerzas navales del Imperio del Japón. No importa el tiempo que necesitemos. América devolverá el golpe cumplidamente y con todas las energías a sus alcances. Pearl Harbor hizo posible que Roosevelt consiguiera unir a la nación para la guerra. ¿Qué ha de hacer un líder reformista cuando se encuentra al mando del timón? La Constitución convierte al presidente en jefe supremo. Roosevelt no interfirió la labor de sus consejeros en materias de estrategia. Él era antes que nada y sobre todo un político, y había aspectos de la guerra en las que se necesitaban las artes del político. Tenía que hacer que los combatientes y sus familias supieran que la nación apreciaba sus sacrificios. Era importante mantener la producción de guerra a pleno rendimiento. El presidente debe exhortar, estimular, advertir y, cuando sea necesario, actuar para que la huelga ni otras disputas puedan frenar la producción de astilleros o factorías. Los viejos enemigos de Roosevelt, los grandes de la industria, tenían que jugar su papel. Las artes políticas que le habían dado el poder en su propio país fueron también pródigas en hombres de muy diferentes orígenes. Roosevelt se convirtió en un infatigable viajero en busca de acuerdos y conciliaciones. El relato de estos años de presidencia está sembrado de nombres de conferencias internacionales: Quebec, Casablanca, Malta, Teherán, Cairo. Bien con Churchill y Mackenzie King de Canadá, bien tratando de reconciliar a los susceptibles líderes de la Francia resistente, o bien alentando a Chiang Kai-shek para aplicar más energía en la guerra contra Japón. Pero por encima de todo, sus esfuerzos se dirigían a tratar de entender a los rusos y llegar a un entendimiento con Stalin. Si podía ganarse la confianza de Stalin, si podía ser convencido de que los americanos no eran iguales a los imperialistas británicos, sino sinceros en su devoción por la democracia, se podía, con seguridad, aspirar a conseguir una paz que pudieran aceptar todos los hombres de buena voluntad. Pero Stalin no era un hombre de buena voluntad. Roosevelt tenía que ganar otras elecciones en su país. Ni siquiera la guerra conseguía calmar las querellas partidistas entre los americanos. Los republicanos habían encontrado un cuarto campeón, Thomas Dewey. En una dura campaña usó el arma más a mano, pero no había nada como la destreza y el atractivo de Roosevelt. Estoy aquí con mi plena satisfacción y también con la de mi esposa, hijos y nietos. Claro que no son ellos los que tienen que convenceros, sino yo. Aunque también a ellos tuve que sacar dinero de sus bolsillos. Pero a aquellos contribuyentes de 2, 3 o 1 millón de dólares, tengo que decirles que pueden estar seguros de que los esfuerzos que van a realizar y están realizando por esta noble causa no van a ser recompensados solo con un discurso. Por última vez, la magia de Roosevelt dio resultado. Fue reelegido. En los comienzos de este cuarto periodo era ya un hombre cansado.
El esfuerzo presidencial estaba dando sus frutos. En febrero de 1945 se reunió en Yalta con Churchill y Stalin por última vez. Muchos errores han circulado en torno a esta conferencia por boca de los enemigos de Roosevelt. No se rindió a los rusos ni por debilidad ni por enfermedad. La relación de fuerzas militares estaba configurando la nueva Europa, no la diplomacia. Roosevelt estaba resuelto a intentarlo todo por medio de la confianza. Fue un fracaso, pero un fracaso noble. Roosevelt regresó a América. Ya era un hombre muy enfermo. El Congreso esperaba oír su informe. Por primera vez, él era consciente de su propia debilidad. En Yalta, los aliados tenían dos objetivos principales: planear la destrucción final del Reich nazi y poner los fundamentos de una paz duradera. Por encima de la patente fatiga de Roosevelt, hubo una nota de optimismo. Will accept the results of this conference as the beginnings of a permanent structure of peace. Fue su último discurso. Poco después, el 12 de abril de 1945, moría en Warm Spring. El mundo lloró la muerte de Roosevelt en la misma víspera de la victoria aliada. Había hecho que los americanos recuperaran la confianza en sus innatas capacidades. Les había enseñado a buscar soluciones a los nuevos problemas del siglo XX de un modo compatible con su herencia democrática. Roosevelt no fue un pensador original, pero tuvo el don de expresar las aspiraciones más claras al hombre con acentos que aceleraban el pulso y que aún conmueven a los que le escuchan. We look forward to a world founded upon four essential human freedoms. The first is freedom of speech and expression everywhere in the world. The second, porque luchamos por conservar la libertad, libertad para hablar, para escribir, libertad para nosotros y para todos los habitantes de cualquier parte del mundo, la libertad que sostiene y da sentido a la vida. is freedom from fear.